Muy buenos días suscriptores, amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Programa Tu Micro. Este es un espacio dedicado al desarrollo de aplicaciones que tienen que ver con la electrónica, la robótica, programación de microcontroladores y el mundo del Internet de las cosas. En este video les voy a enseñar a realizar una aplicación en Visual Studio 2017 para la lectura de la temperatura utilizando un sensor de temperatura DHT22, el cual está conectado a un Arduino Nano y este a su vez conectado por cable USB a la computadora. Los registros de temperatura que van apareciendo en la aplicación de Visual Studio los vamos a enviar en tiempo real a un libro de Excel para poder acceder posteriormente a esos datos para llevar a cabo análisis o gráfica de los mismos. Vamos a utilizar un sensor de HT22. Este es un sensor digital de temperatura y humedad, pero en ese proyecto lo vamos a utilizar solo como sensor de temperatura. El sensor se compone de tres pines. El primer pin es el pin de alimentación, se alimenta con 5 voltios. El tercer pin es el pin que va a tierra y el pin del medio es el pin de datos. Bueno, la conexión es como se muestra en la imagen, en el esquemático. Entonces, bueno, en este esquemático el sensor se compone de 4 pines, pero hagan caso omiso del cuarto porque solamente tiene 3 pines. Entonces el primer pin lo conectamos a 5 voltios al Arduino Nano. El tercer pin lo conectamos a tierra y el pin del medio lo vamos a conectar, yo lo conecté a D4. En ese momento pues, pueden conectar a cualquiera de los pines digitales del Arduino. También pueden utilizar cualquier tipo de Arduino, no necesariamente tiene que ser el Arduino Nano, puede ser el Arduino Uno, puede ser cualquier Arduino que ustedes manejen. Pero siempre, como es un sensor digital, siempre tienen que conectarlo a una entrada digital de su microcontrolador que vayan a utilizar. Bueno, así es como está la conexión. En estos momentos tengo el DHT22 conectado al Arduino Nano y este a su vez está conectado a mi computadora. Bueno, inicialmente les voy a mostrar el código de Arduino para la lectura del sensor. Para ello inicialmente deben descargar la librería del sensor DHT22, la cual encuentran en la descripción de este video. Bueno, inicialmente cargamos la librería del DHT.h. Luego definimos el pin donde vamos a realizar la conexión del pin de datos de nuestro sensor al pin 4 digital, el pin digital 4 de nuestro Arduino Nano. Luego definimos el tipo de sensor que vamos a utilizar, en este caso el DHT22, hay varios tipos, está el DHT11, entonces mencionan por eso en este vamos a utilizar el DHT22. Luego se inicia una variable que será usada por Arduino para comunicarse con el sensor, que es DHT-pin, que es, pues, es el pin 4, y el tipo de sensor que vamos a utilizar. Luego declaramos una variable tipo string llamada T1, la cual va a almacenar los datos de temperatura y va a enviar este valor por medio de nuestro puerto serial. Luego está la función voiceTab, la cual pues los parámetros básicos de esta función es la velocidad de transmisión, que en este caso es 9600, y inicializamos el sensor. Luego en void loop declaramos una variable tipo float llamada t, la cual va a leer el valor de la temperatura. Luego en t1 ese valor se va a transformar en una cadena de caracteres tipo string para poder enviar esos datos por nuestro puerto serial, y imprimimos el valor cada 2 segundos con un delay de 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Porque una de las pequeñas desventajas de nuestro sensor de HT22 es que registra los valores cada 2 segundos. Entonces inicialmente corremos el programa, lo compilamos, está subiendo, entonces abrimos nuestro monitor serial y como podemos observar ya está registrando nuestro valor de temperatura cada 2 segundos. Muy bien. Estos datos que están apareciendo acá son los que vamos a visualizar en nuestra aplicación que vamos a desarrollar en Visual Studio, y posteriormente estos mismos valores son los que se van a almacenar en un libro de Excel. Bueno, inicialmente abrimos un nuevo proyecto en Visual Studio 2017, le damos aquí donde dice crear nuevo proyecto y seleccionamos la opción que dice aplicación de Windows Forms. Aquí en nombre pues seleccionamos el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto. En este momento yo le voy a dar el nombre de sensor de temperatura. Se pueden elegir el nombre que ustedes quieran para su proyecto.
Y aquí está en esta parte la opción donde van a guardar. Aquí pueden seleccionar dónde van a guardar su carpeta, su proyecto. En este caso pues yo lo voy a dejar por defecto en la carpeta que aparece allí. Y le damos aceptar. Está creando el nuevo proyecto. Listo. Aquí tenemos el formulario en blanco. Yo como en este aquí tengo el diseño original de mi proyecto, pues no voy a explicar cómo lo hice paso a paso, pero sí les voy a explicar lo que es el código y los controles básicos que coloqué para que funcione correctamente. Entonces, yo utilicé 4 botones. Bueno, inicialmente aquí en el cuadro de herramientas vamos a seleccionar el botón, uno de los controles más importantes, que es el Serial Port, que es donde las configuraciones para configurar nuestro puerto serial para que la computadora se pueda conectar con nuestro Arduino. Entonces le damos acá y agregamos un Serial Port. Ese es el primer paso. Luego yo utilicé 4 botones aquí en botón. Le dan 4 botones, se escogen 4 botones o pueden seleccionar, digamos, ya dependiendo del tipo de proyecto que quieran hacer. Pero en este caso pues yo utilicé 4 botones. Uno es el botón de conectar, otro es el botón de desconectar, un botón de salir de la aplicación y un botón para enviar los datos a Excel, igual que acá, ¿sí? Un botón de conectar, un botón de desconectar, un botón de salir y un botón para enviar los datos a Excel, ¿sí? Entonces, las configuraciones de cambiar el nombre, eso es muy fácil en este cuadro de herramientas aquí abajo. Ustedes pueden cambiar el color del botón, el texto del botón, digamos, aquí pueden cambiar, digamos, aquí al botón 1 le vamos a dar que sea conectar y aquí nos queda como conectar, y así hacemos con todos los botones como los quisiéramos llamar. Este es el botón de salir, entonces yo voy a cambiar acá la opción de salir, ¿sí? Digamos el fondo también lo pueden cambiar. Aquí le dan en el recuadro azul de form y se van donde dice background image. Aquí pueden seleccionar, digamos, una imagen que ustedes quieran de fondo, pueden importarla. Digamos, yo tengo una aquí en el escritorio, le dan a abrir y le dan a aceptar y ahí le queda una imagen de fondo. Eso también lo pueden, digamos que quieren otro color de fondo. Aquí también en estos parámetros del formulario pueden cambiar esas opciones. También utilicé 4 labels que fueron el título, la descripción acá les muestro aquí, por ejemplo, estos labels que utilicé, el label del título del proyecto, temperatura, el de seleccionar puerto, para especificar dónde va a estar la temperatura. Entonces también pueden agregar los labels que ustedes quieran. Agregamos el del título, aquí está el label, pueden cambiar el tipo de la letra, aquí también el formulario. Entonces aquí, digamos, vamos a poner el título del proyecto, temperatura, ¿sí? Pueden hacer la letra más grande, más pequeña, ¿sí? Entonces básicamente lo más importante son estos 4 botones, que es lo que nos da la funcionalidad. Vamos a describirlo rápidamente. Entonces uno es el de desconectar, ¿sí? Desconectar, el de Excel, ¿sí? Y aquí tenemos los 4 botones, ¿sí? Bueno, para ingresar a escribir el código y poder ya configurar los diferentes controles que le hemos asignado al formulario, le damos doble clic donde dice form y ahí se nos abre la carpeta para empezar a programar. Bueno,
Para que Visual Studio 2017 pueda interactuar con Excel, deben instalar de forma separada una extensión que se llama Office Developer Tools, ¿sí? Ya que pues en la versión Community, que es la versión gratuita de Visual Studio, no viene por defecto esta extensión. Entonces tienen que, a mí me aparece, aquí aparece, no me aparece para descargarla porque ya la tengo instalada en el Visual Studio. Pero esta herramienta es de carácter obligatorio para poder lograr una interacción entre Visual Studio y Excel. Bueno, una vez que tengan instalado este complemento, le dan clic derecho acá donde está el mouse, en donde está el nombre del proyecto, y le dan donde dice agregar. En agregar buscan la opción que dice referencia. Aquí en referencia vamos a buscar la opción, en la segunda opción que está acá, que dice extensiones. Y en extensiones vamos a buscar el complemento para conectar Excel. Ya yo lo tengo acá seleccionado. Se llama Microsoft Office Interrupt Excel, ¿sí? La versión 15 es la versión más reciente. Entonces solamente es seleccionar la opción y le dan aceptar. Una vez ya seleccionada esa opción, ya Visual Studio tiene la posibilidad de interactuar con Excel. Una vez agregada entonces la extensión de Excel Interrupt, vamos a describir el código. Entonces inicialmente coloqué dos librerías. Una es Import System IO Port, que contiene clases para controlar el puerto serial, y la otra librería que coloqué se llama Import System Threading, que se encarga de establecer un control de flujo para que no haya ninguna interrupción en la ejecución del código. Luego dentro del formulario declaré cuatro variables. Una es dato, que es la variable que lee el dato del puerto serial, el valor de la temperatura que viene desde Arduino. Luego está la variable temperatura, que se va a encargar de transformar esa cadena de caracteres de la variable dato en una variable tipo Dogo. Luego vienen dos variables muy importantes, una de las dos variables más importantes de este proyecto. Yo la llamé una Excel y la otra la llamé libro, ¿sí? Con esta variable lo que yo hago es por medio de esta sentencia me va a dar acceso al objeto principal de Excel. Con esto yo voy a interactuar con Excel desde Visual Studio con esta sentencia. Y luego la variable libro se va a encargar de abrir el libro donde yo tengo ubicado el libro de Excel. Digamos, vamos a hacer el ejemplo. Digamos que yo abro un nuevo archivo en Excel. La primera columna yo le voy a poner de nombre de título la temperatura, es decir, en esta columna la temperatura me va a llegar, la voy a ir estableciendo acá, ¿sí? Entonces la primera fila pues la dejo estipulada solamente al título, que en este caso es temperatura, y después de la fila 2 ahí sí me va a colocar los datos de temperatura que viene de Visual Studio. Entonces es importante guardarlo en un lugar donde usted sepa dónde encontrar el archivo. Voy a decir que se llama prueba 1 y voy a guardar el archivo en mi escritorio, ¿sí? Ya teniendo el archivo en mi escritorio, yo en la variable libro tengo que establecer, tienen que colocar esta sentencia excelworkbooks.open, y dentro de paréntesis y entre comillas tienen que colocar la dirección exacta donde se encuentra el libro de Excel en su computadora, ¿sí? Bien. Luego está, por último está la variable i, que es la variable que me va a identificar en qué columna voy a establecer, define la fila de la hoja de Excel donde van a imprimir los datos. Bueno, luego creé una función que se llama busca puerto. Esta función busca puerto lo que va a hacer es que por medio de un combo box, que es este, van a aparecer todos los puertos COM o los puertos seriales que están disponibles en la computadora para realizar la conexión con Arduino. Si no hay ningún puerto disponible, me va a aparecer un mensaje: no hay puertos disponibles,
¿sí? Esta función básicamente lo que hace esto. No se preocupe por el código, que tanto el código de Visual Studio 2017 como el código de Arduino lo pueden encontrar en los comentarios, ahí lo pueden descargar fácilmente. Bueno. Luego se configura lo que es el puerto serial. Aquí la variable datos recibe lo que llega del puerto serial. Luego la variable temperatura convierte ese valor de dato en una variable double. Luego el valor de la temperatura va a aparecer en el level 3, que el level 3 es este. Ahí va a aparecer el valor de la temperatura. Y luego de ese procedimiento se va a presionar un botón 4, que es el botón que representa al de Excel, ¿sí? ¿Dónde me va a llevar ese botón 4? Ese botón 4 le va a hacer clic al botón 4 automáticamente internamente dentro del programa cuando se esté ejecutando, o sea, es decir, la variable datos lee el valor de la temperatura, lo muestra en el label 3 y luego presiona automáticamente dentro del código, sin nosotros presionarlo, el botón 4. El botón 4 nos lleva hasta acá. Una vez mostrado el valor de la temperatura en el label 3, el botón 4 hace clic. El botón 4 ya dijimos que representaba a Excel. Entonces el botón 4 hace clic. ¿Qué hace el botón 4? El botón 4 lo que hace es imprimir el valor de la temperatura en la hoja 1, en la columna 1, fila 2. ¿Sí? Lo que hay en el level 3 me lo va a imprimir en la hoja 1 de Excel, columna 1, fila 2. ¿Por qué fila 2? Porque i yo lo había colocado acá en las variables que i era igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque si vemos en la hoja de Excel ya el título de temperatura ocupa la fila 1. Entonces a partir del 2 es que se van a empezar a escribir los datos y así sucesivamente con este sumador que vemos acá. ¿Sí? Ahí empieza. Y así, cada vez que aparezca entonces el valor de la temperatura en el level 3, una vez que aparezca, perdón, acá, una vez que aparezca la temperatura en el level 3 y que lo muestre en el level 3, va a presionar el botón 4 y el botón 4 lo que va a hacer es lo que vimos acá. ¿Sí? Bueno, y por último voy a explicar la función de los tres botones básicos también que están en la interfaz, que es el de conectar, el de desconectar y el de salir. Bueno, en conectar establecí una serie de parámetros para que la conexión con el dispositivo, en este caso el Arduino, sea una conexión exitosa. Entonces esta serie de parámetros es recomendable que la sigan estableciendo para que no tengan ningún tipo de error. En el botón de desconectar sencillamente se cierra el puerto serial con esta sentencia y en el label 6 va a aparecer la palabra desconectado, o sea, aquí va a aparecer esa palabra, ¿sí? Por medio de esto. Y por último en el botón, bueno, aquí también en el botón conectar va a aparecer, si estamos conectados va a aparecer en el label 6, también el mismo label va a aparecer conectado. Si hay algún error de conexión va a aparecer un MSG box de conexión fallida, ¿sí? Y por último el botón de salir, pues cierra el puerto serial y cierra la aplicación y podemos cerrar sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, en este momento vamos a iniciar la simulación, le damos acá en el botón de iniciar, ahí se abre la interfaz y vamos a hacer las pruebas correspondientes. Aquí en seleccionar puerto, pues le damos el COM, seleccionamos el puerto, en este momento solamente está habilitado el COM5, le damos conectar y nos aparece la lectura de la temperatura enseguida, ¿sí? En estos momentos este valor está apareciendo en el libro de Excel. Voy a soplar un poco el sensor para que pues se varíe un poco la temperatura. ¿Sí? Estas variaciones ya deben aparecer en el libro de Excel. Ahí podemos dejar el tiempo que queramos, no hay ningún tope. Este valor está apareciendo cada 2 segundos en Excel, porque se acuerdan que el sensor toma los datos cada 2 segundos. Entonces vamos a desconectar, salimos de la aplicación y nos vamos al libro de Excel que está en el escritorio. Como podemos ver, aquí están los datos de temperatura.
Si ustedes quieren pueden también hacer una macro en Excel. En próximos tutoriales pues voy a hacer un trabajo un poco más con el sensor de humedad y de temperatura y que aparezca la fecha y la hora acá en esta parte. ¿Sí? Pueden también, o ustedes también lo pueden programar, hacer una macro, colocan para que les aparezca, cada vez que aparezca un dato, le aparezca la fecha y la hora del día, que a veces eso es muy funcional. Bueno, muchas gracias por ver mi video, espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video si les gustó. Espero que les sirva mucho en sus proyectos futuros. Suscríbanse a mi canal porque en próximos videos van a ver proyectos muy interesantes con respecto a módulos Wi-Fi SP8266 y proyectos de robótica. Bueno amigos, muchas gracias, espero verlos pronto. Hasta luego.